Bueno, hoy vamos a meternos en, yo creo que una de las preguntas más fundamentales, ¿no? Y a veces hasta frustrantes para un creyente, ¿cómo se vence el pecado? Pero no desde un lugar de culpa, sino desde un deseo genuino de vivir de otra manera. Y para analizarlo tenemos un ensayo teológico, Teología de la Victoria sobre el Pecado, que propone algo casi contraintuitivo. La idea de que la victoria no viene de esforzarse más, sino de una dependencia radical en un poder que no es el nuestro. Así que vamos a desglosar ese argumento. Es la manera perfecta de plantearlo, porque justo esa frustración es el punto de partida de casi todos. El ensayo, en esencia, dice, a ver, si tu estrategia principal ha sido echarle más ganas y no funciona, quizá el problema no es tu esfuerzo, quizás la estrategia. Este texto no te da una nueva lista de reglas. Lo que propone es un cambio total de paradigma. La idea es que la victoria ya se ganó. Cristo ya la aseguró. Nuestro trabajo no es ganarla de nuevo, sino aprender a vivir en ella. Es cambiar la fuente de energía de nuestra fuerza de voluntad, que se agota, a la gracia de Dios, que es infinita. De acuerdo, empecemos por ahí, porque en teoría suena increíble. Pero, si soy sincero, la experiencia del día a día se siente como una batalla que depende 100% de mi voluntad. El ensayo organiza su argumento en pilares, y el primero es la base de todo, la nueva identidad en Cristo. Y cita un pasaje muy conocido, Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y justo esa palabra, considérense. Ahí es donde está la clave de todo. Uno de los puntos más agudos del ensayo es cómo desmenuza este verbo, porque no es un verbo de sentimiento. Claro, no dice siéntanse muertos al pecado. Exacto. Si dijera eso, estaríamos perdidos, porque los sentimientos van y vienen. El término original en griego, logizomai, fíjate, es un término de contabilidad. De contabilidad, sí. Significa calcular, anotar en el libro mayor, dar por hecho. Es un acto de fe basado en un hecho legal. Es como mirar los libros de la redención y decir, ok, la deuda está pagada. El poder que el pecado tenía sobre mí ha sido legalmente anulado. O sea que empieza en la mente, no en el corazón. Es alinear lo que pienso con una verdad teológica. Aunque mis ganas, mi experiencia me esté gritando otra cosa. Y me imagino a alguien pensando, ok, me considero muerto al pecado, pero esta tentación que tengo enfrente se siente muy pero muy viva. ¿Cómo explica el ensayo esa desconexión? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y el texto es muy claro. No se trata de negar que la tentación está ahí, se trata de negarle su autoridad. Piensa en la diferencia entre un rey en el trono y un terrorista depuesto. El terrorista todavía puede hacer ruido, puede asustar, pero perdió su derecho a gobernar. El ensayo lo conecta con Romanos 6:6, que dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. En pasado. Es un hecho consumado. Un evento que ya ocurrió. Exacto. Y por eso, un poco más adelante puede afirmar, el pecado no se enseñoreará de ustedes. No es un deseo, es una declaración. Estar bajo la gracia no es una excusa para pecar. Es el nuevo sistema operativo que te da el poder para no hacerlo. Entiendo. Es como si me dijeran que ahora soy ciudadano de otro país. A lo mejor todavía tengo viejos hábitos del anterior, pero mi pasaporte, mis derechos, son fundamentalmente diferentes. Pero aún así, la lucha es real. Y me gusta que el ensayo no lo ignora. De hecho, menciona esa confesión tan honesta de Pablo en Romanos 7. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese versículo siempre me ha parecido un alivio. Saber que hasta Pablo sentía esa frustración de ¿por qué lo volví a hacer? Totalmente. Y es clave que el texto ponga eso sobre la mesa, porque valida la experiencia de todos. No te dice, no deberías sentir eso. Te dice, ok, esa lucha es real, ahora veamos de dónde sacar la fuerza. Y justo después de describir ese conflicto interno, la solución que presenta no es inténtalo más fuerte. Es algo radicalmente distinto. Está en Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Anden por el Espíritu. Es otra de esas frases que escuchamos mucho, pero que pueden sonar muy etéreas. ¿Cómo lo define el ensayo en términos prácticos? ¿Es nomás orar y leer la Biblia? El texto lo desglosa como una dependencia consciente y continua, no como actos religiosos puntuales. Pensemos en esto como navegar un velero.
Un marinero no crea el viento. Sería absurdo que se pusiera a soplarle a las velas. El viento es una fuerza externa. El trabajo del marinero es izar las velas, ajustar el timón, alinearse con ese poder que ya existe. Andar en el Espíritu es muy parecido. No generamos el poder, pero sí somos responsables de izar las velas. La oración, meditar en la palabra, la comunidad, son las disciplinas que nos posicionan para que el Espíritu nos mueva. Me encanta esa analogía del velero, es muy clara. El poder viene de afuera, pero mi participación es necesaria. No es pasividad. Exacto, es una sumisión activa, momento a momento. El ensayo destaca que al Espíritu Santo se le llama el Paracletos, el ayudador. Él vive dentro del creyente. La idea es que hay un poder residente que es infinitamente más fuerte que la tentación. La pelea ya no es entre mi fuerza de voluntad y el pecado, es entre el Espíritu que vive en mí y el pecado. ¿Y mi papel es? Cederle el control. Es ceder, someterse, aliarse con él. Y cuando eso pasa, los deseos no siempre se desvanecen por arte de magia, pero, según el argumento, pierden su capacidad de dominar. Su voz se vuelve un susurro en lugar de un grito. Bien, entonces ya tenemos el fundamento legal, la nueva identidad, y el poder dinámico del espíritu para el día a día. Pero el ensayo introduce un tercer elemento que, la verdad, suena bastante violento. La mortificación. Cita Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir. O sea, no es una sugerencia amable. Parece que choca un poco con la idea de solo depender del espíritu. ¿Cómo se reconcilia eso? Esa tensión es uno de los puntos más importantes. La dependencia del Espíritu no nos hace pasivos. La gracia no anula nuestra responsabilidad, la capacita. Mortificar significa literalmente dar muerte. Y el ensayo lo conecta directo con las enseñanzas de Jesús, que eran increíblemente radicales. En Mateo 5 habla de sacarse un ojo o cortarse una mano si te hacen pecar. Claro, que obviamente no es literal. No, claro que no es literal. Pero la fuerza de la imagen te comunica una urgencia, una seriedad total. Se trata de tomar medidas drásticas, proactivas, para cortar de raíz las fuentes de tentación. No es negociar con el pecado, es declararle la guerra. Es la diferencia entre podar la mala hierba por encima y arrodillarse a arrancarla de raíz. Es más trabajo, pero es la única solución real. Ahora, si es una guerra que tenemos que pelear, supongo que el ensayo habla de las armas, ¿no? ¿Con qué herramientas hacemos esa mortificación? Sí, y detalla un arsenal muy específico. Son 3 herramientas que trabajan juntas. La primera, la palabra de Dios, pero no como un libro de reglas, sino como un arma. Cita el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. El texto la describe como la espada del Espíritu. Es el antídoto contra las mentiras de la tentación. Usar la verdad para combatir la mentira. Justo. Cuando la tentación dice, esto te hará feliz, la palabra te recuerda dónde está la verdadera alegría. Es un recableado activo de la mente. Ok, entiendo. En el calor de la batalla es difícil, pero entiendo la estrategia. Me imagino que la segunda herramienta tiene que ver con estar preparado para esas emboscadas. Precisamente. La segunda es un dúo, oración y vigilancia. El texto nos recuerda a Jesús en Getsemaní diciéndole a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. No es una o la otra, son las dos. La vigilancia, según el ensayo, es autoconocimiento honesto. Es saber cuáles son tus patrones de debilidad, tus zonas de peligro. Es una hora del día, un estado de ánimo, un lugar. La inteligencia militar, digamos. Exacto. Es la inteligencia que te dice por dónde va a atacar el enemigo. Pero la inteligencia sola no gana la guerra. La oración es la que te conecta con el poder para fortalecer esas defensas. Vigilar sin orar solo te da ansiedad. Y orar sin vigilar te hace ingenuo y caes en las mismas trampas siempre. Y la tercera herramienta suena a la confrontación directa, ¿no? El combate. Lo es resistir al diablo. Y se basa en Santiago 4:7, que es una promesa increíble. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros.
Pero el texto subraya con muchísima fuerza la primera parte. Someteos, pues, a Dios. La resistencia solo funciona desde una postura de sumisión a Dios. No es mi propia fuerza. No, no es gritarle al aire con tu propia fuerza, es pararte firme en la verdad de quién es Dios, quién eres tú en Cristo y la autoridad que Él te dio. Someterte a tu verdadero rey es lo que aterra al usurpador. De acuerdo. El marco es muy completo. Identidad, el poder del espíritu, las disciplinas. Pero a ver, seamos honestos. Por mucho que uno aplique todo esto, las caídas pasan, la gente se equivoca. ¿Qué pasa entonces? ¿Se cae todo el sistema y hay que empezar de cero? ¿Cómo encaja el fracaso en un modelo de victoria? Esa pregunta nos lleva a la última pieza. Y para mí es la más crucial y la más llena de gracia. El cuarto componente que analiza el ensayo es el proceso de restauración. Y el autor insiste mucho en esto. La victoria cristiana no se define por nunca caer, sino por la práctica de una restauración rápida y completa después de caer. La culpa y la vergüenza son las armas secundarias del enemigo. Después de que pecas, te susurran. ¿Ves? No sirves para esto. Mejor ríndete. Y es una espiral. La culpa te aleja de Dios y eso te hace más vulnerable, lo que genera más culpa. Y así. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Se rompe con la promesa de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de nuevo, el ensayo se detiene en una palabra, confesar. No es solo decir perdón. La palabra griega, homologeo, significa literalmente decir lo mismo que. Decir lo mismo que Dios. Exacto. Confesar tu pecado es estar de acuerdo con Dios sobre ese pecado. Es dejar de poner excusas, dejar de minimizarlo y decir, sí, esto que hice estuvo tan mal como tú dices que estuvo. Esa honestidad es la puerta de entrada a la gracia. Y esa confesión tiene que ir de la mano con el arrepentimiento, supongo. Hay un proverbio que dice que el que confiesa y se aparta es el que encuentra misericordia. Exacto. El arrepentimiento es el cambio de dirección que prueba que la confesión fue real. Y aquí es donde el ensayo presenta una de sus ideas más liberadoras. No vencemos al pecado para poder ser perdonados. Somos perdonados para poder seguir en el camino de la victoria. ¡Wow! Eso cambia todo. Totalmente. El perdón no es la meta, es el combustible. Es lo que limpia el parabrisas, te pone de nuevo en el camino y te devuelve la fuerza para seguir adelante. La condenación te deja atascado en el lodo. La confesión y el perdón son la mano de la gracia que te levanta y te impulsa a seguir. Se sostiene en 4 pilares. Primero, el fundamento de nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no somos esclavos. Segundo, el poder del Espíritu Santo, que es el motor de todo. Tercero, nuestra participación activa, con disciplinas radicales, la mortificación, la palabra, la oración. Y cuarto, el ciclo constante de gracia, de confesión y restauración que nos mantiene en la pelea. Es una síntesis perfecta. Y el ensayo concluye uniendo todo en una idea preciosa. Es una obra trinitaria. El Padre es el que diseña nuestra nueva identidad. El Hijo, Jesucristo, es el que gana la guerra en la cruz. Y el Espíritu Santo es el poder que vive en nosotros para aplicar esa victoria hoy. Esto nos saca de la idea de que es una lucha solitaria de nuestra fuerza de voluntad. Es más bien, aprender a vivir, a caminar, a respirar en la atmósfera de una victoria que ya fue ganada para nosotros. Lo que nos deja con una idea final, una pregunta que me surge de todo esto. Si el paradigma cambia, si la victoria sobre el pecado no es un trofeo que yo gano, sino un regalo que ya recibí por gracia, ¿cómo altera eso el enfoque de nuestras luchas diarias? Quizá la batalla deja de ser un esfuerzo agotador por construir muros para no pecar y se convierte más en una exploración gozosa de la libertad que ya tenemos. Y si en lugar de preguntarnos ¿cómo evito esto?, la pregunta se vuelve ¿qué nueva libertad puedo descubrir hoy gracias al poder que ya vive en mí?